Bienvenidos a un café en el Time Out, el lugar donde pedimos un minuto para conversar sobre baloncesto, preparación física y la vida misma. En el episodio 8 estamos felices de recibir a Germán Andrín García. Germán es profesor de educación física con especialización en entrenamiento de la fuerza, deportes de equipo y alto rendimiento deportivo. Él tiene más de 24 años de experiencia en baloncesto y participación en otros deportes como fútbol, béisbol, fútbol sala y beach volley. Además, dentro de su larga trayectoria, Germán trabajó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016. Actualmente se encuentra en Málaga y le agradecemos de corazón que se haya tomado el tiempo de charlar con nosotros. Bienvenidos y muchas gracias. Hola a todos, hola a todas, episodio número 8 de Un Café en el Time Out. Y hoy pedimos un time out, tiempo muerto, para hablar con Germán Andrín García, un gran amigo, un referente. Lo hago rapidito, Germán. Aproximadamente hablamos de 24 años en baloncesto profesional, experiencia con fútbol sala, con béisbol, con beach volley, participación Juegos Olímpicos 2012, 2016. Un lujo, Ger. Pero antes que nada, un amigo. Así que bienvenido. Matías, gracias por invitarme a que hablemos acá y que podamos compartir esto con otros. La verdad que un placer y te felicito por este nuevo proyecto. Muchas gracias, Ger. Y nos dimos un gustazo. Estuvimos hablando como 40 minutos antes de empezar a grabar, que dijimos, pongamos on porque si no vamos a armar 2 o 3 episodios. Tal cual. Ger, me gustaría empezar preguntándote, vamos algunos añitos atrás, sobre tus primeros pasos en el baloncesto como preparador físico, cómo fueron tus comienzos, tus primeros clubes, y en qué momento, Ger, vos te diste cuenta que estabas dando o que diste ese paso al baloncesto profesional, al baloncesto de alto rendimiento. Bien, a ver, me había ido de Argentina a Venezuela. Mis padres se habían mudado para Venezuela y yo jugaba rugby, me había roto un cruzado, había jugado 6 meses con ese cruzado roto, después me rompí el otro y ahí voy a Venezuela teóricamente para hacerme una cirugía. La otra me la agarpaba el seguro de Argentina. Y estando ahí comencé a trabajar en el fútbol, en 2 selecciones juveniles y ya con el equipo nacional de fútbol sala, al año y medio. Y me vino a buscar el equipo de la ciudad de Valencia, Venezuela, Trotamundos de Ujú. Carabobo, uno de los equipos más grandes de ahí. Nada, me llamaron por teléfono, o alguien me contactó, porque estaban hablando hace unos cuantos años atrás, y nada, llevé el currículum y me dijeron, empezamos la pretemporada dentro de 15 días, y yo dije, bueno, era mi primera experiencia en el básquet. Por supuesto que conocí el deporte, por supuesto que conocía toda la teoría. Yo además de de haber terminado la carrera en Argentina, hice después 2 cursos anuales de preparación física, donde solamente se veía la parte física y uno era en deportes colectivos, pero nunca había trabajado el baloncesto. Entonces, comencé con un equipo que era referente, los jugadores mm, salían por la tele, la liga salía por la tele, para mí era todo nuevo. Aunque había trabajado, ya había ido a un sudamericano, pero era fútbol sala, un deporte que no es popular. Y en su momento en Venezuela el primer deporte siempre ha sido el béisbol y el segundo era el baloncesto. Ahora el fútbol ha tomado un mayor protagonismo. Y bueno, eh, todos los días me cambió la vida porque tuve que dejar otras cosas y cuando vi la magnitud de los jugadores, o sea, o el nivel de los jugadores en la liga venezolana, en un equipo referente, me di cuenta de que estaba en un lugar donde importaba ganar, donde era lo más importante y donde había un montón de situaciones, vamos a decirle presión, había un montón de exigencias que no estaba acostumbrado, porque una selección es una selección. Son periodos cortos, es un torneo corto, de una semana, 15 días. Y esto, bueno, ahí comencé a vivir y comencé a aprender. Fue mi principal aprendizaje, primero de cómo yo siempre fui mucho de estudiar, antes era más difícil, hoy en día es mucho más fácil poder tener información actualizada. Yo creo que hoy no yo creo que siempre es bueno estudiar, pero yo creo que hoy, con papers y con formaciones cortas, uno puede tener herramientas de aplicación práctica directa, Mm. y saltarse quizás esa formación general, anatomía, fisiología. No digo que es importante, pero te digo que hoy en día es más fácil, en ese momento no. Pero el ver
de la teoría, nadie me había contado que me pasó en el futsal antes, que hubo una pelea interna al vestuario, dos super amigos, campeones del mundo en México 97, y fin, dos trompadas y lo reportado. Y el entrenador era un Claro, brasilero y le dijo al médico, ¿pueden jugar? ¿Pueden jugar? Sí. Y dijo, bueno, habló de la charla táctica, no dijo nada de eso, el equipo iba perdiendo, una semifinal y después ganamos. ¿Qué quiero decirte con esto? Que hay un montón de cosas que te tocan en la emoción, que tienes que decidir, que tienes que saber qué decir, qué hacer y que no te lo y nadie te la enseñó. Y ahí claro, comencé a darme cuenta de que había un montón de cosas que no manejaba, que no sabía qué hacer. Porque no era decir, subo un porcentaje de carga o cambio el ejercicio, o no. Y también era un momento donde el preparador físico en el baloncesto tenía un rol muy puntual, muy de hacer dos o tres cosas. claro. Y yo no lo sabía. Y yo comencé a proponer cosas. Y bueno, tuve la suerte que el entrenador con el que entré, un entrenador venezolano, o sea, me dio mucha opinión, o sea, me escuchaba. Y bueno, entonces eso yo en ese momento no lo sufrí porque no sabía cómo era y cuando entré fue, o sea, me sentí parte de, y después cuando me sentí con otros entrenadores que no era parte, aprendí de que si nos ponemos mal porque no hacen lo que decimos, el problema es nuestro. Claro. No sabemos cuál es nuestro rol. Pero básicamente ahí me di cuenta de que estaba en un escenario deportivo para el cual había muchas cosas, aunque tenía mucha teoría y tenía práctica ya, o sea, ya tenía 4 o 5 años de trabajar con equipos y con deportistas, pero no Mm. en ese contexto. Y bueno, es cuando me dije, uff, esto es otra cosa. Claro. Y ahí empezó, por así decirlo, tu romance con el básquet, porque después trabajaste muchísimos años más con el básquet profesional, seguís trabajando en contacto, pero tenés mucha experiencia en la ACB en España, Primera División, experiencia en Euroliga. ¿Cómo fue ese camino hasta las competencias europeas? ¿Fue una transición natural? ¿Cómo lo llevaste? Sí, sí, yo eh, nunca hubo un plan, nunca tuve un plan de quiero llegar a esto. Ni en el básquet, porque por ejemplo, estando en el básquet, habiendo quedado campeones en ese equipo, el equipo de la ciudad de fútbol profesional me vine a buscar con una oferta económica que triplicaba lo que yo ganaba en el baloncesto. Y el entrenador con el que estaba, otro entrenador argentino, Guille Narvarte, Sí, me dice, conocido, Germán, muy me conocido. dice, ni lo pienses, andate. Yo con él una relación de amistad, hoy en día soy amigo personal de él. Pero yo le dije, mira, yo voy a hablar con el club. Si el club me da 2 pesos más, yo me quedo. El club Mm. me dijo que no. Entonces ya ahí me dijo él. Y me fui al fútbol. Y después estando en el fútbol me va a buscar el béisbol profesional. Fíjate vos, Era baloncesto, la fútbol. figurita plateada del álbum, ¿eh? Sí, porque me peinaba bien bonito, no sé. Y para mí eso no era un plan, pero por otro lado me dio siempre me generó la inquietud yo el béisbol lo veía, pero Claro, nunca había estado dentro. Y el béisbol es un deporte muy intermitente y con mucha diferencia en los roles. El lanzador o el pitcher tiene una función distinta al segunda base, al catcher, que sí está siempre en una sentencia profunda, los bateadores, los corredores, entonces hay 35 jugadores, 40, claro, y cada uno cumple un rol diferente. Y ¿cómo entrenas a un tipo que compite siempre parado? Y que a lo mejor hace 3 swing o 4 swing o hace un sprint. Entonces, para mí fue una revisión permanente de cómo puedo dar un estímulo que sirva para que sea mejor realmente este jugador que lo que hace es lanzar. Que a lo mejor claro. era simplemente rutinas de cardio con intervalo para que no gane peso, porque en realidad cuando competía, bueno, cuento quiero decirte que el hecho de que haya tenido la posibilidad de cambiar de tantos deportes, tuve la suerte también de siempre usar tecnología desde muy joven. Recuerdo el primero Team Polar, después recuerdo la era del lactato, que pinchaba a los jugadores en la oreja, lo hice en el básquet, cuando era el lactato el boom. En ese momento el doctor Massa en Argentina era el referente y Beto Alarcón de las áreas funcionales y cuánto lactato había en Mm. el subaeróbico, superaeróbico. Y bueno, entonces bueno, como anécdota rápida, me llama la selección de Venezuela de escalada.
de mm, escalada, que tiene, yo ni idea que era la escalada. Germán, claro. queremos que nos ayude con la parte física. Yo le digo, mira, lo primero que digo, mira, antes de nada tienes que mandarme unos videos de cómo compiten. Tenemos aquí uno del mundial, vale, perfecto. Dos modalidades, uno que es bloque, dificultad y otro que es un sprint, que son 5 Mm, segundos. Vi los videos que hice, era esto, ¿eh? Veía qué apoyo hacían con una mano, cuánto tiempo, cuánto cambiaban, qué rango de movimiento tenían, cuánto duraba cuántos esfuerzos habían hecho y cuánto tiempo sobre una mano, sobre las dos, con un pie. Y a partir de ahí hice como un diagnóstico de un perfil del trabajo muscular. Le puse el polar en una competición que hicieron en Venezuela, en Caracas, y le tomé lactato al final de cada serie. Y ahí, mm, en base a al esfuerzo que veía, tipo trabajo claro. muscular, tiempo, duración, con el efecto a nivel cardiovascular y metabólico con el lactato. Y a partir de ahí diseñé métodos para estar colgado, con carga, sin carga, con una mano, con los dedos, con un pie, movilidad. Pero para mí fue un proceso de reinvención, porque yo qué sé de escalada, nada. Sí, mira, mandame unos videos, a ver si te puedo ayudar, porque mira, yo que esto no. Y me sirvió es más, lo que yo le pasé a ellos, no lo sabían. Mira, en un bloque, estos 5 jugadores, con una mano estuvo 3 minutos y medio de fuerza, en bloques de 5 segundos, porque iban cambiando. Con esta secuencia, yo sé que esto va a variar, dice yo, pero bueno, no, me dice, el bloque siempre igual. Ahora va cambiando. Entonces, no hubo un plan. Yo lo que Mm. siempre, la suerte que tuve es que siempre me gustó lo que hacía y siempre me gustó estudiar y tuve quizás unos ahorritos para comprar un poco de tecnología y comencé a ver desde joven lo que pasaba por dentro con lo que hacíamos fuera. Y hay algo que yo creo que vamos a coincidir, Ger, y es que hay muchas cosas, la pasión, las habilidades blandas, la forma de comunicar, el estar siempre, la disciplina cuando trabajamos, el mejorar el ambiente en el que estamos, intentando de ser positivo, de escuchar mucho, que trascienden los deportes, que trascienden la especificidad del deporte, y que muchas personas en organizaciones valoran mucho. Lo que sí, Mati, es determinante. Para mí, yo una cosa que lo aprendí, yo creo que ya hace más de 10 años, o que comencé a ocuparme, a decir, hey, esto tengo que mejorarlo. Son las famosas Mm, habilidades blandas, que suenan muy, pero no, es el ser humano, es el ver mm, a las personas, ver cómo entra el jugador. Parece que ¿qué tal, Matías Jugador? ¿Cómo estás? Bien, coach. Y su lenguaje corporal, como venía caminando, como entra en el gimnasio, la cara, y dije, vamos, Matías, no me mientas. ¿Cómo está bien? Bien, mm, en la cara que tenés. Bueno, si me pasa esto. Entonces, ya, después, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos de tonterías? No hace falta ser amigo de los jugadores, mm, ni del staff. Hace falta ser empático, hace falta aportar valor y hace falta comunicarse de forma eficiente. O sea, lo que importa. Y para eso hay que conocer a la persona. Si no sé si tiene hijos, si no sé si es soltero, si no sé si es difícil después poder darle una comunicación eficiente. O sea, eso que vos decís, todavía se sigue juzgando cada vez menos al entrenamiento, digamos, mental, aunque no se trata de entrenamiento mental, se trata de que cómo convivimos con otros humanos sin ser humanos. claro, Es muy difícil. Y hoy eso yo creo que 100%. es súper necesario. 100%. Me gustaría volver un poco, en un punto de la charla comentaste que cuando empezaste con el baloncesto profesional, con el deporte profesional en sí, el rol del preparador físico era bastante puntual. Nos comentaste dos o tres cosas bien hechas, que era tu rol, tu momento. ¿Vos crees que ese rol ha cambiado en los últimos 15, 20 años? ¿Y cuál es el rol para vos en el deporte moderno del preparador físico? Sí, sí, que sí. O strength conditioning coach, como lo querramos llamar. No, no, sí. Número uno, por supuesto que cambió, pero porque cambió todo el mundo, o sea, cambió todo. Mm. El deporte ha evolucionado en sí, el Sí, deporte sí, profesional todo, ha la evolucionado. sociedad, todo, pero básicamente sí, yo anteriormente era todo mucho más cuadriculado, no había tanta visión de lo que era un proceso, de lo que era un staff, sino era contratar a una persona y después, si había algo, alguien más que lo ayude, y hasta en el deporte profesional. Después, el mismo prepa era en cierto nivel el fisio y el psicólogo y hasta el médico, hasta que llegaba el médico. Yo creo que hoy, como ha evolucionado todo, la tecnología, cada vez hay más competiciones, cada vez se sabe más qué pasa por dentro cuando se hacen las cosas por fuera o cuando entrenamos y cada vez
hay más exigencia y yo creo que hay mucho más conciencia, es mucho más fácil darse cuenta de que necesitamos de más cabezas que colaboren, cada uno desde su especialidad, para que al final el que toma las decisiones, que es el head coach, que es el que realmente decide sí o no, haga de que el equipo mejore y por supuesto que gane, porque en el deporte de alto rendimiento te juzgan, no juzgan por el resultado, no mm, por hacer las cosas bien. Lógicamente, hacer las cosas bien durante la preparación hará que el equipo compita bien y que progrese esté en el juego y que progrese como equipo emocionalmente, y cuando jueguen mal pueda ganar pero al final hay un montón de cosas que no dependen. La gran mayoría de cosas no dependen de lo que hacemos en el entrenamiento ni cómo el equipo juega, porque hay otro equipo, contextos, porque hay arbitrajes, que no quiere decir que sean malos o buenos, sino que deciden, como decimos nosotros, y muchas veces el resultado pasa para bien o para mal y no somos los culpables. Yo se lo he dicho a varios coaches, no creas que todo depende de ti. Tú decides. Y es más fácil para mí ser un colaborador tuyo y darte sugerencias, pero no te pongas todas las medallas cuando el equipo gane, ni tampoco te claves un puñal cuando el equipo pierde, porque no eres 100% responsable. Por supuesto que es el más responsable. Bueno, es el que decide todo. Yo nunca he visto que echaran a un preparador físico porque el equipo pierda. Eh, claro. sí he escuchado que me han dicho ambas cosas. Germán, veo el equipo cansado. ¿Al equipo a quién ves cansado? ¿En qué momento ves cansado? El deporte de alto rendimiento hay una alta exigencia, es normal estar fatigado. Ahora que no entra la bola, Mm, o me han dicho, Germán, qué bien está el equipo, cómo jugamos. Te mm, felicito. No, no, perdón, el equipo gana porque juega bien al básquet, porque la mete, no porque hayamos hecho algo diferente. Porque además no entrenamos equipos, mm, entrenamos personas humanas que entrenan juntos para conseguir un objetivo. mm. Entonces, vos sabés que tenés que hacer trabajos individuales, trabajos pre, post. Eso no es entrenar un equipo. Eso es saber que hay un horario de entrenamiento, hay un objetivo, cada uno tiene un rol y dentro de eso tenemos que ocuparnos de cada persona. Sí, 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 100%, 100%. Y yo lo hablé bastante con ese Lavallén, quien ha estado con nosotros en el episodio anterior, el episodio 7, y cuando me tocó trabajar con él siendo coordinador de las selecciones formativas de Argentina, que él siempre nos decía, ayudar a los entrenadores porque la carga se pone en la cancha, no en el gimnasio, no en tu entrada en calor, es en la cancha. Entonces, si el entrenador te necesita, ayudarlo. Y yo me di cuenta que el rol del del preparador físico, había evolucionado cuando un entrenador, head coach, ya profesional, me dijo a mí, ¿cómo hago el 5x5? Que eso yo 10 años, 12 años atrás ni me lo esperaba, que un entrenador en jefe nos pregunte, eh, porque quiero intensidad, quiero enfoque, quiero trabajar en intervalos similar a lo que van a ver en el partido. ¿Cómo organizamos el 5x5? Sin dejar de ser especialistas en la fuerza, especialistas en el movimiento humano, cómo también nosotros vamos avanzando y siendo capaces de ayudar un poquito más a los entrenadores, que en definitiva es lo que nosotros necesitamos hacer. Sí, Mati, perdón que te interrumpa. Yo siempre digo que nosotros somos colaboradores, que desde Claro, nuestro rol hacemos nuestro rol, pero después tenemos que intentar sugerir para que otros decidan. Y si se hace lo que uno sugiere, bien, y si no, bien. claro, Y cuando uno exacto. siempre aporta o opina, y el staff es capaz de entender de que cuando alguien pregunta algo, dice algo, es a modo aporte, no es a modo crítica, es mucho más nutritivo lo que uno aprende de un staff. Porque a Mm, mí me ha pasado muchas veces donde yo digo, hay un viaje, yo sugiero viajar de esta forma, entrenar antes o entrenar allá, y yo pongo una idea que yo creo la fundamento. ¿Por qué? Por esto y por esto y por esto. Y a lo mejor el delegado dice, pero mira, la cancha acá así, así, ¿por qué no hacemos esto, esto, esto? Yo digo, es cierto, te la compro, esa es mejor. O el entrenador te dice, pero ¿y si hacemos esto así, así? Y yo decís, pues sí, es verdad. Y tengo que decirte, hay diferentes formas o hay varias opciones para decidir lo mejor para un momento. mm, Y nosotros damos nuestra opinión y siempre digo, si digo algo es por qué. Después habrá otras cosas diferentes, mejores o peores, pero uno tiene que saber, yo opino esto por esta razón, nada más. Después si se decide claro, o no. Entonces, a partir de ahí es fácil nuestro trabajo. mm, No es que sea fácil porque decirte, porque al final las decisiones las toma otro. En nuestro rol, sí. O sea, nadie le dice, mira, hace 6 movimientos o hace 8 o va a ser un empuje o va a ser un jalón, o cuánta carga hace, o cuánto. No, eso es tu rol, pero después, como somos un staff, debemos sentirnos como que debemos aportarle valor a todos. Por lo menos es algo que yo disfruto mucho.
Y siempre digo, esto lo digo desde la ignorancia, pero yo tengo que dar mi opinión. Y después el asistente dirá cómo hacerlo y el jugador Sí, y dirá cómo hacerlo. Y claro, sí, y una frase bastante recurrente que aparece cuando yo tengo estas conversaciones con los entrenadores principalmente. Em, yo les digo, desde el área de la preparación física, mi opinión es esta. Ese es mi ¿sí? trabajo, darte mi opinión de lo que yo creo que va a pasar, para bien, estándar o para mal. Yo creo que va a pasar esto. Ahora, es tu decisión y una vez que vos tomes la decisión, yo te banco, pero yo tengo la responsabilidad de darte mi opinión. Es mi opinión. Claro. Después, cuando vos la tomes, yo voy a estar a morir con los entrenadores. Pero creo que Sí, entender ese rol es, como vos me decías, fuera de cámara, te hace sufrir un poco menos, ¿no? sí, no, y además dentro de un staff es clave la comunicación. Y yo una pregunta que le hago a los entrenadores nuevos, ¿cómo querés que te ayude? ¿Cómo te Mm, puedo ayudar? ¿Nos reunimos? Me ha dicho, no, no, no. ¿Reuniones? No. Me digo, ¿qué hago? ¿Te paso? No, no me pases informe. Decime con un WhatsApp qué hago mañana. bien. Después viene otro Mm, que te dice, pasame informe si podés. No, Buenísimo. Ya no, está pasame preparado. 8 videos de cada jugador para saber cómo hizo la fuerza. Entonces, quiero decirte, también debemos comunicar lo que hablamos antes. No podemos ser una carga más. A ver qué me va a traer ahora el preparador físico. Claro, cuando uno es más joven o cuando nuestro ego está por encima del sentido común, nos sentimos mal cuando uno opina algo y no es tenido en cuenta, de una forma natural. O sea, si uno se enoja o uno se pone triste, es uno el problema, ¿ok? Claro. Eso siempre, Sí, siempre hablando de un entorno del respeto. Con respeto todo exacto, vale. Sin exacto. respeto no vale nada, Claro. porque da para cualquier Sí. cosa. Che, Ger, y me gustaría preguntarte, vos, por ejemplo, ahora tenés un prepa o un preparador físico, un strength conditioning coach, un profe enfrente tuyo que estés empezando a trabajar en baloncesto, primeras experiencias. Entonces yo te pregunto, ¿el baloncesto es un deporte de qué? ¿Qué es lo que él tiene que tener en cuenta al empezar su camino en el baloncesto? Lo primero que le diría es, observa el partido. Observa un jugador cada 3 minutos. ¿Qué hace? Mira el base. O dividir el partido en 5 minutos. Mirá dos Sí, posiciones o una posición, 5 minutos. Después la otra, la otra, la otra. Y después mirá los entrenamientos. ¿Qué es un 2 versus 2? ¿Qué es un drill de tiro? Hace el tiro, después ¿qué hace? Camina, ¿qué es unas transiciones? ¿Por qué? Porque los GPS no te da la información de lo que realmente está haciendo, te da un número, te da una cantidad de aceleraciones, de desaceleraciones, pero no sabes si son aceleraciones hacia adelante, atrás, si hay giro, si hay un contacto, eh, aunque algunos software te dan la intermitencia, cada cuánto ocurren y la magnitud, pero es un número que realmente no te hace aprender de mm, lo que es el deporte. Entonces, si no conozco el deporte, tengo que verlo. Yo recuerdo hace mucho tiempo atrás que cuidado con los tiros. No, no, o me decía Germán, solamente voy a tirar. Sí, pero si haces 400 tiros o 100 tiros son 100 saltos. Sí, pero eso es un dato. Después hay ver cómo tira. Yo le diría, primero, observa el juego, observa las acciones y trata de identificar la densidad. ¿Qué drill es más parecido a lo que ocurre en el juego? No porque todos los drills tengan que ser igual al juego, no. Luego también mm, esa teoría del fútbol de que vamos a partir del porcentaje de kilómetros recorridos, aceleraciones toda la semana, yo no la comparto. Yo que no sé nada, pero o sea, mm, no comparto porque creo que hay muchas más cosas que hay que tener en cuenta a la hora de decir voy a partir, porque tampoco se sabe que eso te asegura nada, porque sigue habiendo lesiones, porque sigue habiendo. Y lo que diría es un deporte de acciones muy rápidas, de acciones con mucho control motor, eh, y donde de momento hace falta tener un consumo de oxígeno alto para poder soportar los momentos del juego donde hay poca intermitencia, donde hay mucha densidad, y bueno, entonces claro, cuanto más rápido te recuperas intraesfuerzo intenso, entonces, pero hay mucha variabilidad en cuanto al tipo de esfuerzo. O sea, mm, hay situaciones sin el balón, con el balón, rápidas, lentas. Entonces, básicamente eso. O sea, hay que moverse rápido, hay que decidir rápido. Es un deporte también con una toma de decisión compleja, porque al haber poco espacio, al ir la pelota tan rápido, hay que decidir bien y hay que ejecutar bien. Y no podemos quedarnos con la preparación física. O sea, yo creo que hoy somos todos, cada uno desde su lado,
somos optimizadores del rendimiento. Desde el fisio, desde el delegado, cada uno tiene un rol, intenta aportar algo que pueda ayudar a que donde una mejora, que es el entrenamiento, y a quienes que hay que ayudar, que es al staff y a los jugadores, estén en las mejores condiciones para que haya menos. Pero básicamente eso. Sí, debería observar. Es más, cuando estuve en Betis, vino un chico a hacer prácticas de una universidad de Corea del Sur. Y él, muy chico, yo estaba ahí con el Fitbit y viendo los datos y la carga externa, y iba a la parte de fuerza. Y Germán, ¿cómo? Y le hice una planillita. Y digo, hoy vas a ver todos los ejercicios y vas a notar qué hace este jugador en cada ejercicio. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, una acción, ¿cuánto dura? ¿Qué hizo en la acción? Tiempo y qué hizo. Pausa. Otra acción, tiempo y... Me la trajo un chico divino. Digo, mañana me va a traer un resumen de esto. Para yo aprender. Y Claro. me dije, ¿me puede dar una copia? Sí. En una semana ya tenía todo en Excel, lo he dicho solo, y ya me decía, digo, bueno, has aprendido tú más en esta semana de lo que yo sé. Porque yo esto que te pedí lo hago viendo. Mm. Me decía, ¿qué evalúa usted? ¿Qué test hace? Todos los días evaluamos. Ahora, que hay evaluaciones que son útiles si aplicamos al entrenamiento, bien, nos dan un valor y vemos progreso, comparamos asimetrías, comparamos una posición con otro, pero yo recuerdo, Mati, haber dos puntuales, dos jugadores que si yo me quedo con los datos de la evaluación funcional y condicional antes de que comience una temporada de Euroliga, yo digo, este tipo es un sedentario, no puede jugar al básquet. Y ping, 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 ping. Ves, este tipo jugará pádel. Limitaciones en muchas cosas, pero después era que estaba ahí, decía, dame el equipo a mí. O el otro que es un correcamino, que salta como una rana y que ve y después se queda pálido. ¿Entendés? Entonces, básicamente, Claro. eso, que observe y, bueno, y por supuesto después está que lea, pero no hay nada que te pueda dar más información cuando no conoces Mm. tu deporte, como decir, voy a observar para aprender, no para pasarme la vida. Claro. Y dos, tres cualidades físicas, específicamente desde nuestra área, dos, tres cualidades físicas que para vos son fundamentales en el baloncesto. Bueno, yo creo que en todo, como el motor es el músculo, de todo, después en dependencia de cómo se mueva o cómo se contraiga, le llamamos resistencia, le llamamos fuerza rápida, fuerza explosiva, fuerza máxima, son nombres que le ponemos para que sea más fácil establecer métodos, pero yo creo que Mm. estamos muy lejos de realmente conocer toda la multiplicidad de formas que tiene el músculo, pero por supuesto que la fuerza, eso se ha medido los niveles de pérdida de velocidad, bien, los efectos, cuántas series mínimas hace falta, dosis muy eficiente, tiempos de trabajo, tiempo de bajo tensión. Yo creo que la fuerza es lo que le da la capacidad para resistir todas esas acciones que generan un impacto estructural y neuromuscular importante, que es el juego es lo más lesionante. Nadie se rompe haciendo la sentadilla porque tenga 100 kilos, ¿no? La gente se rompe cuando va a entrenar. Mm. Entonces yo creo que la fuerza, y después yo creo que algo que todavía sabemos poco es el tema de, para decir un nombre, la resistencia específica, o mejor dicho, la densidad de esfuerzos durante el juego. O sea, cómo entrenar a esa resistencia intermitente con todos los libros y los hits y después si es un partido de básquet. Mm. Es más, yo medí durante 3 temporadas la densidad de cada 5 minutos, de una forma muy simple, que es Mm. los primeros 5 minutos reales, ¿verdad? El básquet, con el futsal. ¿Cuánto tiempo son? ¿Cuánto tiempo total? El tiempo restante son intervalos de descanso. Podrán ser uno largo, pueden ser los segundos, así de cada cuarto. El momento del juego, por estadística, más exigente son los primeros 5 minutos del primer cuarto y del tercer cuarto. No hay falta acumulada, no se piden timeout, todo el mundo está fresco. Y donde Claro. más pausa hay, lo menos intenso son los últimos 5 minutos del juego. Que a lo mejor los últimos 10 pueden durar 22, pueden durar 18. O sea que Mm. cuanto más lejos estás o más cerca estás del final, tienes más pausa. Hay más timeout, hay más revisiones técnicas, hay más tiro libre. Entonces, un juego. Y después, no es lo mismo que un jugador juegue 10 minutos, un cuarto entero, 10 minutos, o que juegue 3, 3, 2 y 2. Mm. Jugó 10 minutos en total. Pero el efecto a nivel metabólico y
fatiga sistémica es diferente. Entonces, yo Sí, creo que ahí tenemos muchas cosas que todavía debemos aprender. Pero ¿es necesario trabajar el consumo de oxígeno? Sí. Y yo diría, ¿y el juego? El juego muchas veces, Mati, pasa a ser el entrenamiento más eficiente que tenemos. Cuando mm, juegas 2 veces a la semana y tienes viaje, ¿qué va a hacer? ¿Fuerza en el gimnasio? No puedes fatigar más. O sea, harás microdosis. No, claro. ¿vamos a ser intermitente? No. ¿Vamos a ser multisalto? No. Vamos a ponerle hielo en todos lados para que el jugador sistémicamente esté recuperado y que después, de forma analítica, pueda tener una calidad muscular. O sea, ¿me explico? Sí, sí, 100%. Y cada vez más se ve en equipos profesionales de primer nivel trabajar la parte individual, los fundamentos con uno o dos entrenadores, la parte de gimnasio, y cuando juntan a todo el equipo, van al 5x5 directamente. Especialmente después de la pretemporada, donde todos ya se saben la jugada, donde todos ya saben la filosofía de juego del entrenador, es todo mucho más individual, se van ajustando la forma de la parte de forma individual, y después cuando van al entrenamiento, altísima intensidad, alto nivel de enfoque, todos involucrados y corto. Y cada vez se ve más, hablando con prepas y hablando con entrenadores de primer nivel, como cuando tenés al grupo junto, tenés que ser eficiente. Claro. No, no, y además yo sigo diciendo siempre, no entrenamos equipos, entrenamos jugadores que hacen tareas juntos, más, menos, y Mm. hacen tareas individuales. Che, Ger, y yendo a esta partecita, todas estas cuestiones las hemos compartido también con otros referentes, con amigos, con colegas, para tener sobre el mismo contenido diferentes puntos de vista. Y hay algo que le damos mucha importancia en el podcast y es crear sistemas de trabajo. Yo realmente creo, considero que los prepas tenemos que tener nuestro propio sistema de trabajo, que no es ni mejor ni peor, es propio de cada uno, pero es algo que te ordena, que te permite ser creativo porque te da una estabilidad, ¿cierto? Y me gustaría que nos cuentes, con toda tu experiencia trabajando en equipos profesionales de baloncesto, en varios deportes, ¿cómo es en líneas generales, tu sistema de trabajo? ¿Qué es lo que haces o te gusta hacer cuando llegas al club? Hasta que terminas tu jornada. Bien, yo creo que hablando del básquet, pero igualmente también lo he vivido en otros deportes, pero en el básquet es donde más tiempo he estado. Yo creo que hay que diferenciar dos preparaciones: la preparación del equipo, lo que hablamos ahora, y la preparación Mm, individual. Y dentro del individual entran también los otros compañeros del staff, o sea, el área fisio, médico y el área del juego, digamos, que puede estar el head coach, como puede estar entonces, tiene que haber una preparación, o sea, eso es equipo individual. Después, antes del entrenamiento de equipo, mm, durante el entrenamiento de equipo y posterior al entrenamiento de equipo. Entonces, hay buenísimo. tareas del individuo que se pueden hacer antes, que se pueden hacer durante, que se pueden hacer luego. Hay tareas de equipo que se pueden hacer antes, durante, que es donde más se hace, y luego. Es meter contenido dentro de el tiempo que podemos convivir con los jugadores. Y si es en menos tiempo, mucho mejor. Dentro del individual, el atender las deficiencias y mejorar las virtudes de cada jugador, antes, en dependencia de qué vaya a ver, qué vaya a hacer él después con el equipo. No puedo trabajar la mejora de fuerza cuando después va a haber un 5 vs 5, porque va a entrar con una fatiga, o sea que ya sabiendo cuál es el contenido principal, uno adapta lo que. Y igual el post. Mm, Y después, la tarea para la casa. Algunos jugadores, pequeñas tareas, grupos de 4 o 5 movimientos, le ayudan a mejorar o compensar lo que pueda estar pasando en ese momento. claro. Entonces, diría, ¿qué jugador hago qué antes que luego al equipo? Todo el equipo, porque estamos entrando en calor, porque estamos todos en el gimnasio. ¿Qué estímulo le doy hoy para tener una secuencia de cuándo fue la última vez que estimulé esto? En tal momento. Bien, pero a veces no hace falta estimularlo porque si hubo más o menos competición, más o menos viaje, a lo mejor hay que cambiar. O sea, Mm, por supuesto que siempre. ¿Y qué después? Que se puede hacer luego. Y después combinación con el fisio. Es decir, que tiene que haber una comunicación directa, no solamente del lesionado, sino de las sensaciones, porque son los más visitados, los fisios. claro. Entonces, básicamente eso. Y después, dentro de eso que serían nuestras tareas, es eh, incluir dentro del sistema todo el proceso de planificación, ejecución durante el entrenamiento con el staff y el de la revisión, el qué Mm. fue lo que pasó. Te hago un paréntesis acá.
En un escenario, vamos a llamarlo escenario ideal, en donde vos podés elegir tener una reunión con todo el coaching staff para planificación. ¿A vos te gustaría hacer esa reunión al empezar el día, al terminar el día o cuándo? Bueno, depende del objetivo de la reunión, pero si es antes de entrenar, antes. ¿Por qué? Porque en la mañana ya viste lo que ocurrió el día anterior. Y es más, y Mm, en la tarde ya pudiste haberle pasado tu recomendación al staff. Yo hacía mm, un reporte, porque también llevaba datos de lo que había hecho el entrenamiento de básquet. Yo le decía al señor staff, claro. lo más fatigante aquí es el básquet. Lo miraran o no, yo tenía una estructura en Excel que iba anotando y lo vaciaba y decía cuánto tiempo con contacto, sin contacto, cuánto de tiro, tiempo total, hidratación. Entonces estaba ahí y se lo pasaba Vos todo. ibas armando, completando tu propio reporte. Exactamente, exactamente. Bien. Que no era de la parte física, pero a mí me interesaba porque, pero yo aprendo. ¿Qué quiere decir un entrenamiento -3? Sí, tanta frecuencia cardíaca, tanta carga externa, sí, pero ¿eso de dónde viene? Cortito, actualmente hago exactamente lo mismo. Tengo en vivo en el momento, tengo, bueno, la tablet con el First Beat, viendo la frecuencia cardíaca, acumulación de movimiento, y con la computadora en el entrenamiento voy completando nombre de la actividad, el nombre del drill, organización, medio campo, campo completo, medio campo más una o dos corridas, duración, cantidad de canchas totales, agarro a un jugador y le cuento las canchas, y tiempo real. No puedo hacer todo eso vos solo, me tenés que llevar y yo me siento ahí con el mate y te pongo los datos, no podés, son muchas cosas, boludo, no, Te lo choreé vos, si vos lo hacías antes que yo. lo que es la juventud. No, pero en serio es una. Y yo creo que algunos entrenadores me lo agradecieron Mm, porque me dijeron, "Germán, nunca había visto esta información". O sea, donde tú puedes ver, no es un entrenamiento, porque cuando pasaste una semana, entrenaste 4 veces o 5, y ya llevas 4 meses, ya cuando vos le decías al coach, esta semana hemos entrenado tanto más de esto, tanto menos de esto y esto igual, a nivel mm, de básquet. Y después el nivel de carga física fue similar, no tuvo relación porque una misma efecto de entrenamiento de first beat se puede dar con un 5 contra 5, se puede dar con un 2 contra 2 más te matan su 3, o sea que el tipo de tarea a nivel del juego son diferentes, pero la carga metabólica es la misma o es similar. Entonces ahí es donde eh, yo me digo, Germán, recuérdate que no tienes ni pucha idea, mm, que aunque has visto muchos datos y has visto que no es 2 más 2 4. Por eso es tan claro. difícil ganar. O sea que esto es para saber de que es bueno hablar, y luego lo hago así, sí, pero también decir, espérate, que hay un montón de cosas que, que no sabemos. Y acá te hago una pregunta cortita, un poco fuera del libreto esta. ¿Vos considerás importante enviarle a los entrenadores un reporte cuando termina cada microciclo, como para cerrar esa semana o esos días de microciclo? ¿O enviándole un reporte diario es suficiente? Bien, mi opinión es preguntarle al staff, ¿vas a hacer algo con esto? Sea por semana, sea por día o sea por hora, si va a quedar en el email, hacelo para vos, pero no Mm, se lo envíes. Te hablo de la experiencia. sí, buenísimo. ¿Viste? Ay, Germán, no tuve tiempo. ¿Viste Ay, no, no. Lo seguí mandando, pero ya sabía que no lo iban a ver, no se iban a dar Mm, cuenta. Yo te diría que lo que más te sirva a vos, preguntándole a ellos si realmente le van a dar un uso. Porque mm, muchas veces, Mati, cuando uno le gusta lo que hace y quiere hacerlo bien y quiere aportar valor, hacemos cosas que no son necesarias o que no se van a exacto. usar. No quiere decir que no Mm, la hagamos. O sea, como el dicho dice, que yo le digo siempre a mis 3 hijos, haz las cosas bien aunque nadie te esté viendo. Entonces, yo diría, si se va a usar bien, si no, y tuve una experiencia con un entrenador que al principio, no, y yo le iba dando, parece, no miro más, le mostraba el computador con Facebook, mira ¿cuándo lo hacía? Cuando el equipo ganaba. Todos somos buenos. El equipo ganó, mira, mira, este día entramos, bueno, para mañana que me,
Me estás preguntando. Si te lo paso todo, siempre te lo paso. Bien. Hey, Matías, y no pasa nada. Sí, no, tal cual. A mí me ha pasado las dos cosas, que entrenadores que yo sabía que, porque a mí me gusta armar reporte del training load con la percepción subjetiva del esfuerzo, volumen de trabajo, la carga del día, siempre como rutina. Lo mismo con el readiness, ellos me completan el readiness, venimos, tienen su tablet, lo completamos rápido, converso como estuvieron, lo envío y envío el reporte chiquito del first beat para que tengan una idea con los colores del impacto en el cuerpo. Eso lo envío todos los días. Y me pasó de trabajar con entrenadores de que no lo miraban. Pero, y ahí yo me decía a mí mismo, yo lo hago por mí, porque es lo que yo soy, Claro, es mi sistema de trabajo. Y está bien, yo claro. no me enojo porque ellos tienen otros indicadores hoy por hoy. Pero después con el tiempo, el entrenador, especialmente como vos decís, cuando ganábamos, o por ahí un día que yo no lo mandaba, por lo que sea, era el cumpleaños de la suegra, y te tuviste que ir corriendo a la cena, no me mandaste ayer, ¿me entendés? Y bueno, eso ese es parte del proceso. Por un momento nadie lo va a ver y no van a venirte, che, qué bueno, pero hay que seguirlo haciendo porque es quienes nosotros somos. Y acá viene la siguiente pregunta en relación a esta relación con los entrenadores. Ger, vos tenés muchísima experiencia trabajando con coaching staff, también has participado en congresos multidisciplinares, congresos con entrenadores, con fisio, con psicólogos. ¿Qué considerás vos fundamental en la relación con el entrenador en jefe y con todo el coaching staff? Bien, lo primero es conocer el ser humano. Irnos conociendo no es hacer una entrevista, pero ir conociendo realmente cuál es su personalidad, cómo es su humor, eh, eh, cuál es su entorno fuera del club, el que vive con la familia, pues está en la ciudad, o el que, o quién tiene hijo y tiene que hacer, como hago yo, de Uber, de taxi, para ir para abajo, o no. Y después, a partir de conocer al humano, que lo vas a conocer en el trabajo, o sea, en los Claro, momentos bonitos y en los momentos feos, es la comunicación efectiva. Es hablar de lo importante, que es cómo ayudarlos a que hagan mejor su trabajo, que debería ser una condición de todos. Todos sí, debieran tener presente, aportar valor a los otros. Pero el que la tiene más, con una palabra, más jodida es el head coach. El claro. que decide cuando la pelota entra, sale en la tele. Y cuando la pelota no entra, es él el que sale del equipo. Entonces, por eso todos debemos Mm, ayudarnos entre todos, cada exacto. uno desde su cepa. Yo diría que es el tema de ser empático, de conocer a la persona o sea, no decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. No sé si tiene hijos, no sé si los hijos están grandes, no sé si es abuelo, no sé si está acá viviendo en una casa grande, si se cocina él, si come siempre afuera, o sea, simplemente Mm. si vas a compartir todos los días con alguien, tiene que tener como con los jugadores. Me gustaría que me comente también las cuestiones fundamentales de la relación con el jugador, pero hay algo un concepto que me encanta de vos, que me lo has comentado, y es el de la psicología inversa. Y es algo que no ha Ah, aparecido en el podcast todavía, y me gustaría, en este apartado de las relaciones dentro del coaching staff y con los jugadores, que nos los expliques un poco, si tenés 5 bueno, minutitos. primero, Matías, yo no soy un experto en psicología, ni mucho menos, pero sí hace unos años atrás leí un concepto y me pareció muy práctico, que es, siempre hablamos de los objetivos, siempre ponemos el objetivo deportivo, el equipo, el mío, y esto es comenzar por lo que no quiero. Tener claro qué es lo que no quiero, si vamos a hablar de este contexto, a nivel de club, de juego, de forma de jugar, de tipo de entrenamiento, o sea, de preparación, de staff y de jugadores. ¿Qué no quiero? A partir de tener claro qué es lo que no quiero, puede ser también para mi vida, qué es lo que yo no quiero para mi carrera profesional. No quiero vivir fuera, lejos de mi familia. Yo lo supe mucho tiempo, pero hasta que decidí, estuve mucho tiempo fuera. Es decir, que si me hubiese hecho esa pregunta antes, a lo mejor tomo otras decisiones. Entonces, eso ya, Mm, ya te ayuda a decir, esto no lo quiero. Después, ¿qué necesito? ¿Qué necesita todo lo que quiero, o sea, el staff, para progresar, para conseguir cosas? Y último es el objetivo. Quiero jugar playoff, o como dice el Cholo, partido a partido. Entonces, básicamente yo creo que identificando qué son las cosas con las que no me identifico, con las que mis valores no, o con mi filosofía de juego no quiero, ya lo otro es más fácil. Porque si no, hay veces que estamos preparándonos, estamos en procesos, haciendo cosas
que realmente no queremos, si no nos damos cuenta, porque estamos pensando en ganar el próximo partido y estamos dejando de hacer cosas. Un ejemplo Mm, muy, muy tonto, pero muy simple, son el tema de las multas, el tema de cuando uno pone unas normas, pero no dice, esto no se puede hacer, hasta que uno lo hace. Entonces, claro, no, pero hay un manual que firman cuando, que los jugadores y el staff, pero ahí no había nada de eso. Entonces, en la preparación igual, ¿qué es lo que yo no quiero? ¿Qué es lo que necesito? Y de ahí, mm, ¿qué objetivo quiero conseguir con mi sistema? Por ejemplo. claro, y creo que también desde nuestro rol como Strength Conditioning Coach, preparador físico, es muy importante saber qué es lo que el entrenador en jefe no quiere de nosotros, qué es lo que los asistentes no quieren de nosotros, qué es lo que el fisio no quiere de nosotros. Y vamos a Correcto. encontrar, ¿verdad? Vamos a encontrar muchas respuestas, ¿eh? Muchas. Sí, 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 Eh, sí. Sí, sí. me parece un concepto súper, súper interesante. Sí, yo más que interesante, Mati, útil si uno realmente lo puede llevar a la práctica, como todo. Lo único que funciona es lo que hacemos, y mejor hecho que perfecto, no es lo que planificamos. Yo que ahora ayudo a gente a tener una vida activa, no, Germán, yo sé que tengo que, yo sé que tengo, ¿lo estás haciendo? No, entonces no sabes. Si no lo estás haciendo, no sabes, o sea, tienes un pensamiento, pero realmente no. Claro. eh, Sí, y inconscientemente, por ejemplo, a mí me pasó muy claro, yo tuve problemas de espalda. He sido un tipo súper activo toda mi vida, trabajando muchísimas horas. Y 2 temporadas atrás tuve un problema en la espalda que terminó después de 8 meses de idas y vueltas en que me tuve que operar, cosa que yo nunca pensé que me iba a pasar. Y hoy hago ejercicios para mi espalda todos los días, 2 veces al día, a la mañana y a la noche. No mucho, 20, 15 minutos. Pero es lo que yo me digo, no quiero sufrir ese dolor de nuevo. Eso es lo que mi mente dice, no, estoy cansado, hermano, laburé, no sé, me tengo que ir a dormir. No, no, pero no quiero tener problemas de nuevo con la espalda, no quiero, y bueno, tener en claro, ¿no? Y ahí te hago el cambio de frente, Ger. Vamos a hablar un poco de planificación, y me gustaría preguntarte, dentro de tu experiencia en el baloncesto profesional, cómo es tu planificación, especialmente de la sesión de fuerza, pero también participando en la propuesta en campo a lo largo de la temporada. ¿Cómo varía esa planificación? Y después conversar un poquito del concepto de microdosis. Y sé que estás eh, trabajando en un proyecto personal donde estás aplicando eso a la vida diaria de muchas personas que no son deportistas. Me gustaría que hablemos un poco de eso. Bien, el tema de la planificación, yo creo que ya el concepto de pretemporada, aunque se sigue hablando, porque o sea, es un tema organizativo, no hay competición, pero ya cada vez hay más partidos antes, durante el periodo de pretemporada. O sea, antes de la Mm, pretemporada, es verdad. entonces yo creo que, Nueve, yo nueve creo, tuve esta pretemporada. bueno, 9. bueno, entonces yo creo que ese periodo de pretemporada, el objetivo, que yo pudiera decir ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que el equipo aprenda a cómo va a jugar. Eso quiere decir de que ya el jugador debe tener por parte nuestra, los que están ya en el club, una recomendación de qué hacer antes. O sea, no venir a ponerse, perdón la palabra, que es un Mm, poco antigua, en forma con el equipo. No, tiene que venir a ser capaz de entrenar lo que el equipo necesita para saber cómo va a jugar. O sea que yo no lo veo como un periodo de desarrollo físico importante. No, yo diría que es un periodo donde el desarrollo físico se va a especializar producto del tipo de entrenamiento que van a tener que no tenía antes, aunque haya mm, hecho con un coach 4 semanas trabajo individual. Pero debe llegar y porque a la segunda semana y media tenés un juego, tenés un partido, después tenés otro. mm, Y entonces, si en 6 semanas, si tuviste 6 semanas, tuviste 6 partidos, sí, vos podés decir, nadie va a jugar más de 20 minutos, si tenés 14 jugadores, nadie va, pero en definitivamente, si desde el día uno, cuando se junta el equipo, mm. que no lo puedo hacer solo. Se está hablando de básquet, se está bien. Entonces, eso por un lado. Entonces, ya saber de que para mí, o entiendo que la pretemporada es un periodo donde hay que tener cuidado porque cada jugador viene de un contexto diferente, de Exacto. unas 5 semanas previas, 4 semanas diferentes, y van a hacer todos
el mismo trabajo de equipo y entender que la semana más peligrosa es la segunda, porque es Mm, donde acumulaste la fatiga de la primera. No es como el otro me dijo, bueno, Germán, en la segunda semana vamos a subir todo. Le digo, no, 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 hay que tener más cuidado, porque mm, tuvimos siete sesiones y en el tercer entrenamiento te das cuenta y te digo, no, no, yo entrené, pues era, ponme aquí lo que hiciste antes que se lleguen al equipo. Y después, al tercer día, te das cuenta quién te mintió. Porque te hablo la lengua mm, afuera y cuando hay dos transiciones, decís, come on, yeah, go, yeah. O sea, no hiciste nada, sí, sí, no hice nada. Eh, entonces, y después, durante la temporada, hablando del tema equipo, como la mayor carga es de equipo y como lo individual no se puede trabajar en el bloque del equipo, eh, mucho trabajo individuales, y como no podemos fatigar más de la fatiga que vamos a generar en el trabajo del básquet, ahí surge lo ya muy conocido, el tema de dosis mínima eficientes o mm. estímulos que puedan generar un estrés que no acumule fatiga, pero que optimice el bienestar de ese momento y que con la frecuencia y la alternancia de esa calidad, de esas microdosis, se consiga eh, el bienestar del rendimiento. Entonces, eh, para mí es hoy el método o es la, la estrategia más inteligente. Porque también día a día ya se ve cada vez menos equipos profesionales que entrenan doble turno. Están y se sigue haciendo, pero cada vez se ve más y más la modalidad de entrenamientos integrados, en donde Claro. empezamos con vitaminas individuales, sesión de musculación, de fuerza, trabajitos individuales en campo, team practice. Al integrar todo, tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos que tener en cuenta cuáles son las actividades que siguen, ¿verdad? Sí, y hay veces también, Matías, que una de las cosas que yo también pude aprender, si uno pudiese mover los días de entrenamiento, los turnos, yo veces se puede, dice que no, porque a lo mejor si siempre entrenás en las mañanas, siempre tenés 24 horas, o siempre en las tardes, entre una Claro, sesión y otra. Pero si entrenás en la mañana y al día siguiente lo haces en la tarde, ganás 8 horas más. Pero claro, si al otro día, si fuiste a la tarde y el otro día entrenás en la mañana, tenés 12 horas nada más, no claro, 24. Entonces no es solamente jugar con la magnitud de las cargas, que es lo más importante cuando entrenás siempre igual. Pero si uno mueve claro. la misma cantidad de sesiones, moviendo los intervalos de descanso, entre ellas puedes optimizar la recuperación Mm, si los últimos estímulos tienen más espacio entre ellos, sin que sea un day off entero. Aunque claro. para mí el day off tiene un efecto optimizador del rendimiento, que es no agarrar el coche, ir al vestuario ni vernos la cara. No, vamos a hacer solamente entrenamiento regenerativo. Sí, pero tengo que agarrar el coche, vestirme, salir de mi casa, entrar acá, vete la cara a vos, la cara al otro. Mm. En la mitad de temporada, cuando arrancas, todos somos el noviazgo, todos nos queremos. Y después vienen los divorcios. Sí. Entonces, eh, y la microdosis para mí es una estrategia súper. Y ahora que hablaba, sí, yo lo estoy ayudando a gente que no se mueve o gente que no logra ser constante, que le cuesta, que piensa que no es buena para el ejercicio o que no sirve, porque el método tradicional es ve al gimnasio 3 veces a la semana. Mm, Y un deportista profesional no va al gimnasio 3 veces a la semana a hacer fuerza, va a hacer microdosis, va a hacer lo que necesita. Entonces, si un exacto. deportista profesional, porque tiene una alta carga física, pero la persona ocupada tiene una alta carga de estrés, porque tiene que rendir en su trabajo, en su casa, llevar a los chicos al cole, manejar, no duermo bien, como no me muevo, tengo dolores, como tengo dolores, no me muevo, voy al médico y tengo. Entonces, una de las formas yo consigo con un método que puedo decir con mucho orgullo que he creado en base a microdosis y en base a microhábitos, porque los hábitos es lo otro que no se hace cuando uno entrena, porque los jugadores dicen, no, yo controlo todo con mis jugadores, nos tenemos 3 horas Mm, al día. ¿Y las otras 21? exacto. Claro, no, pero eso, Germán, eso es para todo el mundo igual. No. O sea, sí, todo el mundo tiene 23 horas solo, pero bueno, ahí hay que educar, hoy en día es más fácil porque los jugadores tienen más información, se cuidan más, tienen 5 agentes, entonces todo es Sí. más. Pero he conseguido que con pequeñas dosis de movimiento frecuente, mira, aquí tengo una eh, al lado de la silla, yo ahora La paso mucho banda, tiempo sentado, al lado de la claro, silla, entonces 4 ejercicios, 3 series de 30 segundos por 15, son 6 minutos. Y si claro. hiciste dos, ya hiciste 8 ejercicios, 8 ejercicios, 3 series.
sin ir al gimnasio. En el living de casa tengo la colchoneta, el rolo, la banda de glúteo, la banda de resistencia. Bueno, pero vos porque estás muy mal. No, 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 ahora bastante, digo que me defiendo ahora, ¿eh? Pero a lo que voy es que nos tenemos que chocar con el gimnasio, con los materiales. Lo ves y decís, lo voy a hacer ahora. Y es lo mismo con los jugadores, lo que decía Bielsa, Bien, de claro. poner el gimnasio entre el vestuario y la Bueno, cancha, para que pasen por el gimnasio cuando van de camino a la cancha. Lo mismo para nosotros. Y durante mucho tiempo se ha pensado la idea de actividad física, fuerza, no tengo que ir al gimnasio. sí, pero y también hablando de la cantidad, que eso también hay nueva publicación, de la cantidad de serie necesaria para mejorar, no es en poblaciones deportivas. Para mí el mundo deportivo o el rendimiento es diferente, pero hay un estudio que dos grupos, uno hizo 4 series y otro hizo 2 series. El que hizo 2 series obtuvo el 80% de los beneficios. Entonces, entrenó la mitad de cantidad. Eso quiere decir que se recupera antes, porque tuvo menos carga mecánica, menos carga metabólica, menos tiempo, o sea que hay menos fricción y obtuvo el 80%. Mm, Entonces, y eso en gente entrenada, no deportista, gente que ya tenía experiencia en fuerza. ¿Es necesario hacer tanto volumen? ¿Hasta cuánto uno deja de progresar y deja de ver beneficio? También hay varias publicaciones sobre qué pasa en el cerebro, los beneficios cuando nos movemos. Después mm, de cierta cantidad, es como si no entrenáramos. O sea que no es más, no es mejor. Mejor es mejor. exacto. Más no es mejor es mejor. Sí, más mejor o menos peor, como diría hablando Sí. bien. Mejor va a ser el mate que vamos a preparar ahora, ¿eh? Muy Che, bien, Ger, muy bien. espectacular. Llevamos 1 hora y 10 casi conversando. Qué aburrido. No, buenísimo estuvo, se pasó así. Pensé que íbamos 25 minutos. Escuchá, me gustaría para cerrar la parte formal del episodio, dejarte un poco el micrófono abierto. Desde ya, bueno, agradecerte por todas estas cosas que hemos compartido de un profesional de primer nivel. Vale la pena decirlo. Cuando me empecé a trabajar en Europa y me moví para continuar mi carrera acá, vos fuiste una persona que me ayudó muchísimo, hablamos casi todos los días. En mi primer año fuiste como una especie de mentor en esta transición, que la verdad te lo agradezco muchísimo. Y lo quería compartir con vos porque me has ayudado mucho en los primeros pasos, que siempre son los que más cuestan, ¿no? Y me gustaría dejar el micrófono abierto y que nos compartas algunas cosas que para vos han sido importantes en tu carrera, que te han servido o que te hubiese gustado escuchar antes cuando vos estabas en estos primeros pasos para los profes que están empezando. Bien, primero, Mati, eso por lo primero. Feliz de verte cómo estás creciendo, cuánta gente estás ayudando. Además, sé que estás feliz con tu señora, que también es una pro, y eso es una bendición. Espero que hable un poco de esto, porque si no se van a aburrir. Pero de verdad que me alegra mucho verte así. Y bueno, ahora con este podcast y este nuevo proyecto, sé que vendrán muchas más cosas, así que te felicito. Con respecto a lo otro, un consejo que le podría dar a alguien o algo que yo puedo decir que me ha ayudado es siempre saber que se puede aprender de todos, de todo, en todo momento. Y no es una frase hecha, sino que si uno, cada situación que vive, intenta poner un poquito de pausa para ver qué puedo aprender, para cuando uno dice años de experiencia, no es años vividos, porque uno puede vivir muchos años y meter siempre la misma pata o no darse cuenta de algo que a lo mejor lo viste hace 5 años, pero como no tuviste el momento para hacer pausa y para decir, esto cuidado, ¿eh? Entonces, el hecho de estar siempre predispuesto a escuchar, a observar y a aprender. Hoy en día aprender es muy fácil con la IA, con las herramientas que hay, es muy fácil tener información. Y la otra cosa que creo que tuve suerte o que quizás es mérito mío es haber reconocido el valor de lo humano. Creo que es importante, si trabajamos con seres humanos, y una habilidad que le dije a mis hijos ya hace unos cuantos meses, pero se lo dije la semana pasada, que no saben qué van a estudiar, y le dije, estudien lo que estudien, hagan lo que hagan, tienen que aprender a escuchar sus emociones, a ser empáticos y a comunicar. Tienen que saber transmitir lo que quieren transmitir, porque el que se comunica bien ayuda, aporta más valor y Mm, tenemos más beneficio. Entonces, yo creo que más que la información de métodos, de sistemas, de tecnología, eh, eso creo que hoy en día es más fácil. Más difícil es poner pausa y decir, ¿qué no quiero para mí? ¿Qué debo conseguir?
¿Qué busco con esto? ¿Cuáles son mis objetivos? Siempre tener presente que el ser humano es lo más importante y esto no es romanticismo, esto es Mm, real, porque todos los días compartimos con seres humanos. Tengo que aprender a convivir con ellos, a aportarle valor y para eso la comunicación es importante. ujú. Básicamente eso, porque todo lo otro es más fácil. No muchas más palabras. Genial, genial. Muchísimas gracias, Ger, y fue un placer tenerte en el podcast. Espero que lo hayas disfrutado mucho como yo. A vos, Mati, por la invitación. Cuídate mucho y éxito. Muchas gracias. Chao a todos.